Buenas noches, amados hermanos, buenas noches, amada iglesia. Le doy las gracias al Señor por este día tan hermoso, un día de estudio bíblico para la gloria y la honra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios no tiene fin. El cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Así que es muy importante estos días de lunes de estudios bíblicos. A mí me emociona de una manera particular aprender de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar del libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro dentro de lo que es la clasificación, ¿no?, teológica de los que son los libros bíblicos, es el segundo libro histórico. Bien, recordemos que los primeros cinco libros de la Biblia son los libros de la ley, ¿ok?, que escribió Moisés y que determinó los estatutos, los mandamientos por los cuales el pueblo de Israel y nosotros debemos regirnos, ¿ok?, para cumplir y obedecer a Dios. Ahora vemos los libros históricos, la cual comenzamos la semana pasada con el libro de Josué. Y bueno, son los 12 siguientes libros. Después de esto vienen los libros poéticos y después los libros de los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores. Pero primero que nada, antes de comenzar este estudio bíblico, vamos a orar para poner delante de las manos de Dios todo este aprendizaje. Amado Dios, te damos las gracias, mi Señor, por esta palabra, por este lunes de estudio bíblico. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor, porque estamos aquí reunidos en un solo sentir y un solo cuerpo, Padre, como una iglesia unida y fortalecida en ti y en tu palabra, que es lo más importante y que nos quita, Señor, los velos espirituales. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y dejamos este estudio en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, libro de los jueces. Por supuesto que si nosotros determinamos qué significa la palabra juez, es una persona que es colocada en un puesto de prominencia para dictaminar un veredicto sobre alguna u otra situación. Entonces, el libro de los jueces tiene una relación bastante importante con esto, porque después de que murió Josué, el pueblo de Israel había quedado sin a lo mejor personas líderes. Un líder que lo guiara, que los llevara a lo mejor a mantenerse firme dentro de la palabra de Dios. Y vemos que ha sucedido así en ese tiempo histórico. Ese tiempo histórico nos relata 340 años de la historia del pueblo hebreo, de los judíos, y va desde el año 1390 hasta el 1050 antes de Cristo. Y Josué, como ya le dije anteriormente, él muere y no queda una persona líder allí. Pero Dios, por la gran misericordia y por el gran amor hacia su pueblo, él determina en momentos una persona que los pudiera liderizar. ¿Ok? Vemos que en Jueces capítulo 17, versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, que como las personas no tenían ese líder, entonces los judíos, todos el pueblo de Israel, empezaba a hacer lo que le daba la gana y caía en idolatría, en apostasía, en muchas situaciones la cual caían en enemistad con nuestro Dios. Entonces, por eso es que vemos que fue así. Como lo dice este versículo, las personas hacían lo que bien les parecía. Muy común. Y si lo podemos comparar con los tiempos actuales, las personas hacen lo que les da la gana. ¿Ok? Y no se rigen por lo que Dios ha establecido para bendecir y para establecer lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Entonces, y en este tiempo el pueblo de Israel cayó en un círculo vicioso, la cual comenzaba con pecado, después venía con opresión, porque cuando estamos en pecado caemos en algo que no es de bendición y caemos en opresión. Y venían personas y pueblos cercanos y atacaban al pueblo de Israel y los oprimían, los hacían sus esclavos. Y entonces este pueblo ahí, en esa situación de dolor, en esa situación de padecimiento y aflicción, es donde sí clamaban a Dios y para que Dios les brindara la libertad.
y Dios en su infinita misericordia nombraba un juez que lo guiara en la guerra y en cumplir los mandamientos y los estatutos para después liberarlo del pecado y la opresión. Y el pueblo, por ese tiempo donde estaba ese juez, cumplía los mandamientos, pero después que fallecía esta persona nombrado juez, volvían y caían en ese círculo vicioso, la cual se determinó en estos 340 años por 7 apostasías, 7 esclavitudes y 7 liberaciones en todo ese tiempo. Vemos como lo dice el capítulo 2 del libro de Jueces. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Entonces, vemos esto, lo que estábamos comentando, que sí, el pueblo hacía lo que le daba la gana, lo que les parecía, incluso ellos caían en costumbres paganas, porque no eran firmes en su convicción, en la ley que ya le había establecido Dios por medio de su gran hijo Moisés. Entonces no seguían, invitaban incluso a regiones cercanas y ellos podían adentrarse en las costumbres de estas otras culturas. Personas que no tenían nada que ver con la adoración a Dios, dejaban que entraran a sus hogares, dejaban que entraran a sus corazones y empezaban a adorar a otros dioses y se hacían enemigos de Dios. Entonces tenían una influencia mala en cuanto a la religión que debían llevar y el amor que le debían llevar a Dios. Y como el enemigo es astuto, así vemos como en la actualidad se puede meter en nuestras vidas. Poquito a poquito, Él se quiere meter en nuestra vida y en nuestro corazón para atacarnos y volvernos enemigos de Dios cuando pecamos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y es una de las enseñanzas de este libro de Jueces. Y así va transcurriendo el tiempo y transcurriendo el tiempo. Sufrieron de muchas invasiones nómadas, las cuales en ese tiempo, al hacerse enemigos de Dios, no podían tener la defensa de Dios y eran derrotados y hechos esclavos. Pero quiero que ahorita podamos transcurrir en ese tiempo y nombrar algunos de sus jueces. El primero de ellos fue Otoniel, que él venció a los cusamitas. Pasado el tiempo de la muerte de Josué, él vino y Otoniel fue el primer juez que fue nombrado para derrotar a los enemigos. Después de este vino el juez Ahot, que venció a los moscovitas. Luego de Ahot vino la primera juez mujer, Débora, una mujer valiente, la cual era profetisa, muy lleno de la palabra del Señor y de la mano del Señor que la guiaba en cuanto a establecer juicios sobre el pueblo de Israel. Y ella en un momento tuvo gran valentía porque le dice a un comandante del ejército del pueblo de Israel llamado Barak que fuera en cierto momento, en cierto tiempo específico, a derrotar a los cananitas y al capitán del ejército Sisara. Una historia bíblica bastante poderosa porque vemos cómo la determinación de una mujer como le sirvió a Dios y que se llenaba de la presencia de Dios fue guiada por el Espíritu Santo, por supuesto, para derrotar a los enemigos. Así, luego está que el pueblo ya caía nuevamente al morir Débora, caía nuevamente en idolatría y con el clamor el Señor, el pueblo pedía un nuevo juez. Así entra el cuarto juez, el cual fue Gedeón, el cual venció a los madianitas. El Gedeón y sus 300. Es una historia bien apasionante que yo, les comento que desde niño la escuchaba porque Gedeón reunió una gran cantidad, miles del pueblo de Israel para vencer a los madianitas. Pero Dios le dice, no, Gedeón, yo no quiero que tú vayas con esos miles, apártalos. Y vamos a hacer una prueba para ver quiénes son los escogidos que vayan a derrotar a los madianitas. Y en esta historia lo que sucede es que
Dios le da la orden a Gedeón que escogiera a estos militares y que ellos, bebiendo del agua de un riachuelo, iba a determinar cómo los escogía. Es decir, que el que agachara su cabeza y metiera su boca directamente del riachuelo iba a ser desechado, y el que agarrara de una manera vigilante, él iba a ser escogido. Y solamente de esos miles, solamente 300 fueron escogidos por Dios para que fuera con Gedeón a derrotar al pueblo madianita. Así, y por supuesto, de la mano de Dios, este pueblo madianita fue derrotado. Asimismo, luego pasaron Tola y Jair como jueces de Israel, y posteriormente cayeron ya en la quinta ciclo o círculo vicioso de pecado, y vino Jefté y derrotó a Sehón y a los amonitas. Pero Jefté tiene una historia bastante relevante, la cual él hace un voto a Jehová que le iba a entregar a la primera persona cuando él regresara siendo victorioso, que saliera por la puerta de su casa, se la iba a entregar en holocausto para el servicio de Dios. Y él allí, cuando regresa a su casa, ya habiendo derrotado a los enemigos, sale su única hija, le hizo un voto y él cumplió a Dios. Es decir, que cuando hagamos voto a Jehová, no tardemos en cumplirlo. El Jefté entregó a su hija para holocausto. Una mujer, prácticamente una joven, siendo virgen, dice la palabra de Dios, se la entregó a Dios para que le sirviera en su templo. Luego viene Ixán, Elón y Agdón, juzgan al pueblo de Israel, pero luego viene una persona, juez de Israel, que yo sé que todos conocemos, desde los más chiquititos a los más grandes, conocemos la historia del juez Sansón. Y si viene a tu mente y a tu memoria, sabemos que Sansón fue el hombre más fuerte de la historia. Y sí, él derrotaba a leones, él derrotaba a muchos, cientos, los derrotaba con sus propias manos. Y mataba a muchos enemigos, pero con una fuerza que solamente venía de Dios. Pero con él, la historia nos relata, la historia bíblica nos relata que este hombre fue escogido desde el vientre de su madre. Manoa, que era su papá, y la mujer, que según era estéril, pero se le presenta un ángel a Manoa y a su mujer diciéndole que iban a concebir un hijo, pero que éste iba a estar apartado para Dios, que iba a hacer un voto, que era el voto del nazareo, la cual uno de los requisitos es que no cortara su cabellera. Y así, por eso es donde vemos que estando este niño y después adulto de nombre Sansón, con su cabellera es donde tenía la fortaleza, pero la fortaleza venía de la potencia y el poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Sabemos muy bien que Sansón se deja engañar por una mujer y a lo mejor todos dirán, no, Dalila, pero él tuvo una experiencia previa donde tuvo una novia de Timná, dice la filistea de Timná, la cual lo engañó con un refrán que no le podía decir a nadie, pero se lo confesó a esa novia, y luego esta mujer, esta novia, se lo confiesa a las personas por la cual habían hecho una especie de una apuesta. Y Sansón pierde la apuesta, es decir, que ya había sido engañado una vez, pero él, confiando en el hombre, se deja engañar en la segunda oportunidad por Dalila. Y ya sabemos la historia, que él allí pierde su fuerza porque era un voto establecido para Dios, y porque él no obedeció a la voz de Dios y fue hecho esclavo, ya quitándosele sus fuerzas. Cuando fue hecho esclavo, se le arrancaron sus ojos, y en medio del palacio lo tenían como un show, como un espectáculo, ya que los filisteos, como lo habían apresado, lo habían ellos para hacer un espectáculo, que habían agarrado a ese hombre fuerte y que ellos iban a hacerlo más fuerte. Pero Sansón, luego, en medio de ese show, de ese espectáculo, y en medio del palacio donde habían 3,000 personas, él le pide a Dios que le devuelva la fuerza para derribar los muros del palacio y que todos estos filisteos incircuncisos fueran muertos en ese momento. Y así ocurre,
Y luego, bueno, Sansón muere en esa oportunidad y, bueno, relatan otras historias al final de este libro, pero llegando ya al último juez, que es el juez Samuel. Aunque no está en esta palabra, pero Samuel, en este libro, perdón, pero Samuel fue el último juez del pueblo de Israel, porque de allí, después de Samuel, iba a ser nombrado Saúl como el primer rey de Israel, que veremos más adelante. Muchas gracias, amados hermanos, amada familia, que Dios les bendiga grandemente. El libro de Jueces los invito a leerlo, así como cada uno de los libros que hemos venido estudiando, y espero que haya sido de su edificación, de su provecho, y que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Vamos a orar para cerrar este estudio bíblico. Maravilloso Dios, te damos las gracias, Padre, por la dicha, Padre, de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú dejaste tu palabra por a cada uno de nosotros y que podemos aprender, Señor, de tus mandamientos, de tus estatutos y de esas historias apasionantes que nos llenan y que nos dan ejemplo, Padre, que tú eres un Dios poderoso y que tú eres fiel a tus promesas, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras maldades, arrepentidos ante ti, Señor, como a lo mejor ese pueblo en muchas oportunidades ha caído, también nosotros venimos a pedirte perdón y que seas tú siempre tocando nuestro corazón y dándonos esa alerta, Señor, para no pecar contra ti. La gloria y la honra te la damos a ti, Señor, y que siempre podamos estar llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga.